¿Frío? ¿No? Bueno, muy bien. Qué bendición poder estar aquí en este lugar. Qué bendición mirar para afuera, ¿no? Me siento tentado de decir, bueno, saquemos las sillas y nos sentamos afuera, al solcito. Qué lindo sería poder hacerlo, pero el viento está bastante fresco, por eso lo vamos a hacer aquí adentro. Qué bendición poder estar nuevamente todos juntos y compartiendo un espacio de encuentro para poder leer la palabra de Dios. Y me gustaría que en esta mañana podamos reflexionar sobre tres elogios que hizo Jesús en forma puntual sobre tres personas. Normalmente encontramos que Jesús hablaba y a veces hablaba de cuestiones generales, ¿no? Llegó a decir a un grupo de fariseos, les dijo que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Cosa que nunca me gustaría que diga ni de esta iglesia ni de nosotros. Pero también Jesús se refirió a tres personas y elogió tres cosas puntuales que vamos a analizar en esta mañana. Pero como disparador me gustaría que podamos escuchar un testimonio, ¿sí? Quizás si me suben un poquitito más este micrófono, un poquitito más, así no tengo que forzar tanto. Quiero que ustedes escuchen un testimonio que a mí me llegó de alguien que admiro mucho por su perseverancia en la oración y siempre me manda testimonios vía WhatsApp. Y la verdad que, Maxi, acércate, que cada vez que Maxi me manda un WhatsApp, yo sé que son de buenas noticias, ¿no? Y si no son de buenas noticias, Maxi me manda quizás un problema, pero con una posible solución. Entonces esas cosas son muy lindas. Y a veces uno como pastor puede experimentar cosas o escuchar cosas, y es lindo que la iglesia toda las escuche. Entonces él hace como unas 2 o 3 semanas me mandó un audio contándome un testimonio que ahora va a explicar un poquito más. Y pensé, sería bueno que lo escuche toda la iglesia, porque la iglesia somos todos, y que si yo me lo guardaba, podía disfrutar de eso. Ya lo compartí con la comisión de jóvenes, con los líderes y también con los diáconos. Yo compartí el audio, pero ahora quiero que Maxi nos cuente quién es la persona que te manifestó eso, y un poco para los que no la conocen, y luego qué es lo que ella transmitió. Bueno, buen día hermanos, feliz sábado para todos. Hace un mes atrás, 5 de mayo estuvo en este segundo turno predicando Sally. Sally vino a hacer un seminario sobre paternidad o crianza de niños. Ella venía de Colorado, Estados Unidos. Después de predicar nos subimos al coche y se sentó atrás y era muy espontánea Sally siempre, en toda hora del día, y se tiró hacia adelante y me dice, ¡wow! ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y yo me quedé un poco helado y empezó a contarme y me decía, no podía dejar de predicar, dice. Generalmente cuando predico un tema así espiritual en una iglesia hay una cara que se ve encendida, tal vez otra por ahí, 2 o 3, no más. Dice, y en esta iglesia muchas caras, la gente se prendía con el tema, entendía, sentía, podía ver cómo el Espíritu del Señor se movía. Dice, no podía dejar de predicar y estaba entusiasmada contando lo que había vivido predicando en este segundo turno acá en la iglesia. Llegó a casa antes de comer, se conectó con el esposo, le contó todo por mail lo que había vivido, todo lo que había experimentado ahí en la predicación, sobre todos ustedes, sobre cómo la obra del Espíritu de Dios, lo que está haciendo acá en esta iglesia. Y después cuando salió me dice, mirá, llevo 35 años predicando en iglesias, no solo adventistas, todo tipo de iglesias, cuando me invitan voy. Pensé que el problema era solo en nuestra iglesia y me he dado cuenta que en todas las iglesias es lo mismo, dice. He leído mucho sobre reavivamiento, nunca he visto uno. Pero lo que vi esta mañana me da la evidencia de que un reavivamiento es posible. Esta es la mejor paga. Lo que me llevo es lo que vi esta mañana, la obra que el Espíritu del Señor está haciendo en esta iglesia. Amén. Ya podríamos orar para irnos, ¿no? El problema es que yo no me quiero quedar con que hablaron bien de nosotros, ¿no? Porque suena un poco feo. Y creo que habló bien del Espíritu, porque a pesar de nosotros,
Él puede obrar. Entonces yo cuando escuché eso me llenó de satisfacción, de alegría, porque decir, bueno, los milagros siguen ocurriendo, el Espíritu Santo sigue obrando en estos tiempos, en la juventud, en la iglesia toda. Pero también me llenó de miedo en algún sentido, porque sé que es un gran desafío y que cuando te empezás a movilizar espiritualmente, hay alguien que no va a estar contento, entonces va a trabajar en forma más focalizada y específica. Por eso es que yo lo presenté a los líderes y también a los diáconos, haciéndoles un llamado a que podamos estar cada día más cerca de Jesús, porque vamos a ser afectados por Satanás. Y entonces, por eso es que quiero que en nuestra iglesia, y me gustó mucho uno de los comentarios que hicieron dentro del grupo de los diáconos, una de las chicas dice, qué tremendo, dice, con lo poco que hacemos, cómo Dios se manifiesta. Imagínate si haríamos la totalidad de lo que tendríamos que hacer, o estaríamos todos comprometidos como deberíamos estar. Y eso es una gran realidad. Por eso quiero que nosotros podamos empezar a experimentar que cada persona que llegue acá pueda ver, no a nosotros, sino al Espíritu Santo actuando en nosotros. Y por eso es que pensé en elogios o cualidades que Jesús haya visto en personas. Y hay una cualidad muy buena e imprescindible en uno de los textos, y el primer personaje. Vamos a ver 3 en esta mañana. Así que necesito que todos tengan sus Biblias, porque vamos a leer algunos pasajes. Son pasajes quizás conocidos para algunos, no tanto para otros, pero siempre es muy bueno repasar, porque no sé si te ha pasado a veces de leer la escuela sabática y ya ves el texto y decís, oh, el joven rico, ya lo leí un montón de veces, pero lo volvés a leer, y eso es lo maravilloso de la palabra, que volvés a leer y descubrís alguna otra cosita, recordás un detalle que no tenías en mente, y eso te ayuda a poder ejercitar más el pensamiento, ¿no? Entonces yo le pedí a Gonzalo que él me ayude con la lectura de la palabra. Vamos a buscar en Mateo capítulo 15. El encuentro de Jesús con la mujer cananea. Versículos 21 al 28. 7 versículos vamos a leer en este espacio. Mateo 15, versículos 21 al 28. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a leerlo, por favor. Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le dijo, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió, cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Muy interesante este episodio, ¿no? No se dice el nombre de esta mujer. Sí sabemos que venía de una región que era de los paganos, que era despreciado y odiado por los judíos. Eso me hace bastante ruido, ¿no? Porque era el pueblo de Dios que estaba despreciando y odiando a alguien. Es como que dijera que esta mujer era despreciada y odiada por los hermanos de la iglesia del parque. Oh, suena un poquito fuerte, ¿no? Y además encontramos que esta mujer no conocía a Jesús, pero sí había escuchado de Jesús y eso le era suficiente para ir de la forma y que se acercó a Jesús. ¿Sí? Al principio a los gritos, después le suplicó y después se arrodilló. Y le da los 2 títulos. Primero le dice Señor, mostrando que ella lo veía como el Mesías, y después le dice Hijo de David, mostrando que era el Mesías que se le había prometido a David, ¿no? Pero me hace mucho ruido en la forma en que contesta Jesús. ¿No lo ven un poquito rudo ahí a Jesús? No, porque primero
guarda silencio, es como que suena medio indiferente, ¿no? Y después lo que le dice, para hablar esto Jesús no hubiese dicho nada, dice, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas, dice, sí, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Dice, bueno, mira, vos sos cananea, déjame concentrarme en lo mío. Suena un poquito feo, ¿no? Pero leyéndolo, buscando un comentario, pero especialmente pude ver claramente en la forma en que Jesús resuelve los problemas, ¿no? Porque Jesús tiene que resolver problemas en un mundo imperfecto. Y lo que me gusta es que Él busca que las dos partes salgan beneficiadas. Normalmente nosotros solucionamos las cosas, pero una de las dos partes siempre queda muy afectada, ¿no? Somos parciales a veces. Pero Jesús dice, mira, si le hablo de entrada a esta mujer, estos discípulos que tengo se van a enojar, se van a cruzar y después no van a poder entender otras de las cosas. Dice, mejor voy a guardar silencio. Total, esta mujer media que como que están acostumbrados a que nosotros los judíos mantengamos silencio, porque ni siquiera los miraban a los cananeos. Y después le dice eso, de que él no fue enviado a las ovejas no fue enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, mostrándole la verdad a los discípulos en un proceso. Dice, primeramente yo vine para alcanzar a este pueblo, a mi pueblo, que es insignificante entre todos los pueblos, ¿no? Que era un gran pueblo, pero no por ser ellos, sino porque Dios los había escogido. Pero después le tengo que hacer entender a los discípulos que mi segundo objetivo es ir a los perdidos, a los que no están en el pueblo. Entonces lo que me gusta es que él trata de abrazar de alguna forma a los discípulos cabeza dura, con un corazón duro, y también a esta mujer. ¿Y qué es lo que elogia Jesús de la mujer cananea? ¿Qué es lo que elogia? Su fe. Ahora, para lograr esa fe encontramos que había otras virtudes, ¿no?, que tenía esta mujer, porque encontramos ahí, yo anoté algunas cositas, por ejemplo, la mansedumbre que ella tuvo, ¿no? Porque fue bastante humillada por los discípulos, ¿no? Hacela callar, hacela a un lado. Imagínate que vos te acercás a alguien así y los que están con ese alguien te tratan de esa forma. Yo tengo que contar hasta 99, porque hasta 10 no me alcanza. Señor, dame paciencia porque... ¿Vieron cuando vas a un negocio así y te tratan mal? ¡Ay! Si encima yo vengo a comprar acá. Encima que yo vengo a gastar plata, me trata mal a mí. ¿Y esta mujer qué hizo? Fue mansa. Además, fue humilde porque dice que se conformaba ¿con qué? Con las migajas. Ahora, nosotros no entendemos de migajas. Porque las migajas de Dios es lo más grosso, lo más top que nosotros podemos llegar a tener. Porque nosotros lo comparamos con nuestras migajas. Pero las migajas de Dios es lo mejor que nosotros podemos llegar a recibir en este mundo. Pero ¿saben qué? Lo peor de todo es que a veces no nos conformamos ni siquiera con esas pequeñas migajas. No queremos ni aceptar esas migajas. No vamos en búsqueda de Dios para tomar, aunque sea, esas migajas. También dice que tuvo paciencia, porque en primera instancia Jesús no le habló, tuvo paciencia, pero también tuvo perseverancia, ¿no? Porque siguió hablándole a Dios a través de la oración. Miren esta cita que yo quiero leerles, es una cita breve, es muy interesante, pero es muy poderosa. La tenemos en pantalla. Muy bien, dice: este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo
o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento y la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo del Omnipotente. ¡Fua! Tan solo estamos a una oración de distancia de Dios. Tan solo arrodillarnos nos hace aferrarnos al poderoso brazo del Omnipotente. Es demasiado para un ser creado, ¿no? Demasiada cosa, demasiado privilegio si nos miramos a nosotros mismos. Que tan solo arrodillándonos y orando con fe y fervor, una fe, pero dice una fe inquebrantable, ¿no? Es que nos vamos a aferrar a ese brazo todopoderoso. Y esa es la fe que tenía la mujer cananea. Y esa es la fe que elogió Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y esa es la fe que necesita esta iglesia para que el Espíritu Santo se siga manifestando en forma general. Después encontramos otra historia que es muy interesante, la historia de Natanael. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Primer capítulo de Juan, versículos 45 al 51. Esta historia no es tan conocida como la de la mujer cananea, pero sí hay varias cositas que podemos sacar. Juan 1, 45 al 51, Gonzalo. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba y dijo de él: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió: ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo: de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Muchas gracias. Yo soy una de las personas que, no diría odio, pero la verdad que no me gusta ir al supermercado. Y más esos, viste, supermercados grandes, como que yo... y a mi esposa le encanta hacer el trabajo de hormiguita, viste. Encima que a mí no me gusta, a ella le encanta ir así por todas las góndolas. No compra mucho, gracias a Dios, pero va así, va y mire. Yo digo, oh. Entonces yo le digo a ella, dame la listita, y yo voy, tuc, tuc. Me dice, ¿no compraste de más? No, y sí, esa es la lista. Ella siempre va pensando en una cosa y obviamente porque ve, falta tal cosa y va comprando, ¿no? Entonces mi esposa, cuando vamos a un súper para que yo no me muera de ansiedad, me dice, andate a la parte de tecnología, que es la parte que a mí me gusta. También me gusta ver, no puedo comprar, pero me gusta ver, mirá, que sí, esto. Y me gustan las cosas tecnológicas, ¿no? Siempre me gustaron de chiquito. Y recuerdo que cuando tenía unos 12 años, mi papá vivía en México y nos mandó regalos con mi hermano, que él tiene 4 años menor, nos mandó unos regalitos. Y entonces llegó la gente que lo traía de México con los regalos y se lo dieron a mi mamá. Y mi mamá dice, toma, Salvador. Y me dio el regalo. Qué lindo que es abrir regalos, ¿no? Una caja, abro así, voy a poner en contexto. Digo qué era y después lo pongo en contexto. Eran unos auriculares de esos grandes, pero que tenían radio. No sé si ahora no existen esas cosas, ¿no? Bueno, tenía el dial acá, sí, el volumen, hasta tenía, si querías le podías subir una antenita. ¿Por qué se ríen?
Ya van a volver las modas y los voy a ver y me voy a reír de ustedes. Y entonces tenía un auricular, estaba buenísimo. A ver, las radios eran otra cosa. Varios de ustedes, los que están acá, ¿sí?, que no son millennials, han grabado música desde la radio. ¿Vieron cuando te la pisaba el locutor, qué bronca? Bueno, ustedes chicos no saben lo que es eso, porque viven en la era del MP3, MP4 y todos los M, que vos tenés un pendrive y un montón de música. Pero antes vos, normalmente para escuchar música las escuchabas de una FM, ¿o no? Y entonces tenías el cassette preparado, grabando y con la pausa puesta. Entonces vos escuchabas al locutor, bueno, sí, ahora vamos a tratar, y ponía una canción y vos esperabas que se callara, ¡tac!, y ponía. Entonces la canción siempre estaba media pisada, así, y después cuando venía el otro, vos le volvías a apretar antes que hable el locutor, para que no se escuche la voz de él. Antes era así, ¿no? ¿Cuántos han vivido eso? ¿Sí? ¿Viste? No es que estoy hablando de cosas que nadie vio. Bueno, entonces para tener música era así, con los cassettes. Pero yo era chiquitito y viví eso, tampoco soy tan grande. Y entonces escuchar música por radio era lo más top que había. No es, porque ahora la mayoría de los chicos no escuchan radio. Radio, FM, AM, ¿existe AM? Bueno, sí, hay algo que se llama AM, que también existe. Entonces tener un auricular de esa era lo más grosso. Y yo me lo puse y estaba escuchando todo y viene mi mamá y me dice, vení. Dice, ese es el regalo de tu hermano. Y tu regalo es un par de anteojos. No, anteojos a los 12, 13 años, vos, encima negros, así tipo, horrible. El chasco que me llevé. Fue una cosa, todavía me acuerdo el día de hoy, me acuerdo dónde estábamos cerca de una pileta, así, yo tenía una tristeza y decía, ¿por qué anteojos? ¿Qué hago anteojos? Yo nunca en mi vida uso anteojos, voy a ahora usar anteojos. Y mi hermano andaba con los auriculares así, ni escuchaba nada y andaba, ¿no? Yo una tristeza tenía, un chasco tenía. Lo mismo sintió Natanael cuando vio a Jesús. Es muy interesante, si ustedes leen El deseo de todas las gentes cuando habla sobre este episodio, miren lo que dice. Natanael, de paso, es un detalle que también da Elena de White ahí, menciona. ¿Vieron? Porque lo que acabamos de leer es en el 45, en el 29 está el versículo tan conocido que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, cuando él dice eso, Natanael estaba ahí. Y Natanael dice, ¿este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No te puedo creer. Natanael oyó a Juan cuando señaló al Salvador y dijo que Jesús era el Cordero, pero miró a Jesús y quedó chasqueado por la apariencia del Redentor del mundo. Aquel que llevaba las marcas del trabajo arduo y de la pobreza. ¿Podría ser el Mesías? Jesús era obrero, había trabajado con humildes operarios y Natanael se fue. Dice que le quedó esa cosita en el corazón. Mira la pinta que tiene. No tiene cara de Mesías. La verdad que me imaginaba otra cosa, ¿no? Y muchas veces nosotros también vamos con ese prejuicio a Jesús, ¿no? Muchas veces también vamos con ese prejuicio a la iglesia. Y el viernes escuchamos quiénes son los oradores y hoy, mañana, justo predica el pastor de jóvenes. ¡Qué bodrio! Ay, a ver, voy, no voy, vamos a ver en las otras iglesias. Está difícil. Y bueno, voy para allá porque está más calentito. No me queda otra. Exagero un poquito, ¿no? Pero a veces podemos ir con prejuicio al Señor. Van a hablar de este texto, yo ya lo escuché un montón de veces. Esta persona es monotemática, siempre habla de tal cosa.
Miren lo que dice. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podría ser el Mesías este hombre que lleva las señales de la pobreza y el trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Tenía un mensaje que Juan le había dado, que le había impactado mucho, pero en su mente solamente, no daba con el Mesías que él estaba viendo. Ahora es muy interesante, y un dato que muchos de ustedes conocen, es el dato que da Elena de White, que estaba haciendo Natanael bajo la higuera. Y para los que no saben, dice que él estaba arrodillado, orando en búsqueda del Mesías. Y en ese momento viene Felipe y le dice, disculpa, hemos encontrado a aquel que habla Moisés y los profetas. ¡Oh! Respuesta a la oración inmediata. Orando bajo la higuera, pidiendo iluminación, pidiendo sabiduría, viene alguien, no fue la palabra en ese momento, pero sí lo que él había estudiado antes, sumado a la oración, viene alguien y le dice, hemos encontrado al Mesías. Por eso hay una cita, es la última que quiero leer en esta mañana, es una cita también muy interesante, tengo allá abajo y yo me doy vuelta. Al escudriñar las Escrituras, no deben procurar interpretar sus declaraciones de tal manera que concuerden con sus ideas preconcebidas. Ese es un principio muy importante al momento que nos acercamos a la palabra. Antes bien, cual aprendiz, alléguense a entender los principios fundamentales de la fe de Cristo. Con ávido interés y ferviente oración acudan a la palabra de Dios para saber qué es verdad, manifestando a sí mismo el mismo espíritu que reveló Natanael cuando rogó fervientemente al Señor que le diera a conocer la verdad. Todo aquel que busque fervientemente la verdad será iluminado. Todo aquel que lo busque. Jesús lo vio cuando se postró en oración debajo de la higuera y mientras aún pedía comprensión, vino el mensajero a llamarlo y a conducirlo al manantial de toda luz. Qué hermosura, ¿no? Cuando él estaba en esa búsqueda, recibió la luz que necesitaba. Por eso es que esta mañana hemos estudiado, repasado lo que estudiamos durante la semana sobre los grandes engaños y sabemos que mientras más cerca de la última etapa de este mundo vamos a tener aún más engaños. Por eso hay un versículo que quiero compartir con ustedes, lo tengo aquí en pantalla, así que si quieren no hace falta que lo busquen, pero es el de Colosenses 2:8, que dice así: cuídense de que nadie los engañe mediante ¿qué cosas? Filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones de hombres y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Y esto es algo muy común. Charlaba con alguien en la semana y hacíamos énfasis en esto, en las sutilezas, en lo sutil que es Satanás al momento de tratar de buscar los engaños. Básicamente, Satanás tiene dos grandes engaños. Uno es que no creas, y si crees, que creas mal. No hay mucha vuelta, yo lo veo siempre medio por ahí. Que no creas, ya te ganó, te tiene. Y ahora si crees, que creas mal. Y entonces para que creas mal, empieza a meter filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, ¿no? Tradiciones humanas, dice esta versión, pero que no van de acuerdo a lo que es Cristo. Entonces, para justamente lograr ese equilibrio es el versículo que tanto conocemos, que tenemos ahí en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es el desafío de esta iglesia para que el Espíritu Santo caiga plenamente, porque lo que contaba Maxi para mí es apenita una cosita. Lo que podríamos experimentar sería 10 veces más, porque cuando Dios te da el poder no te va a dar poca cosa, te va a dar mucho. No te va a dar migajas, te va a dar todo su poder. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros en este tiempo, poder buscar a Dios a través de la oración
y encontrar en su palabra la luz necesaria. Y el último espacio, el último texto que vamos a leer está en Mateo 11. Volvemos a Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11. Mateo 11, versículos 7 al 11. Gonzalo va a leer también. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. ¿Pero qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Muchas gracias. ¿Cuál es el elogio de Jesús aquí para con Juan? Que andaba vestido con ropa con piel de camello, ¿sí? Un cinturón. Así que el sábado que viene, hermanos, se vienen todos vestidos así porque eso es lo que elogió Jesús. ¿Qué fue lo que él elogió? Su determinación. La tenía clara. Él sabía hacia dónde iba. Él sabía a lo que había sido llamado. Tenía comprensión de lo que Dios le había dado como plan para su vida. Fíjense que Juan la tuvo tan clara que en medio de los vientos, de los aplausos populares, él se mantuvo firme con el Señor. Pero también cuando los vientos soplaban, pero por tormentas, porque lo perseguía Herodes, también se mantuvo, y para él era siempre el mismo clima. Era poder cumplir con lo que Dios lo había llamado a hacer. Él tenía un mensaje que proclamar. Tenía que invitar a la gente hasta el momento que cuando la gente vea a Jesús diga: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía muy claro ese pensamiento. Por eso que acá encontramos tres cosas que Jesús elogió de estos tres personajes, que de paso son personajes reales como vos y como yo. Porque ninguno de ellos tenía la capa de Superman. Ninguno de ellos era el superhéroe. Ninguno de ellos salía en los póster para ser pegado en una pieza. Ninguno de ellos era el empleado del mes de McDonald's. No había nada de raro. Eran seres humanos iguales que vos y que yo. Pero en la mujer cananea encontró una fe que era grande. Una fe que era poderosa. En Natanael encontró a alguien en quien no había engaño, en que se basaba en las Sagradas Escrituras. Y en Juan, alguien que tenía claro su llamado, alguien que tenía determinación, no por su carácter, sino por lo que Dios lo había llamado a hacer. Por eso es que para tener la fe de la mujer, necesitamos estudiar y orar como lo hacía Natanael. Y cuando oremos y estudiemos como lo hacía Natanael, vamos a encontrar claramente cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Te pregunto, ¿a qué te está llamando Dios en esta mañana? ¿Cuál es el rol que tenés que cumplir en los tiempos que estamos viviendo? Dios está buscando un pueblo que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Un pueblo que pueda ser colmado de Jesús cada día. Y ese es mi anhelo y oración en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias a nuestro buen Dios por tener la posibilidad de estar juntos.
Gracias por estas 3 virtudes y elogios positivos que Jesús tuvo para con estas 3 personas. Son realidades que también se pueden cumplir en nuestras vidas. Por eso te rogamos, Padre, que esto se pueda transformar en una realidad en cada uno de nosotros los que estamos en esta iglesia. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú nos vengas a buscar, encuentres a un pueblo preparado y dispuesto para ir a vivir contigo por la eternidad. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.